río porque cuando quiero compartir muchas cosas, tengo que hacer como un esquema porque si no, después me voy por las ramas. Primero, nosotros sabemos que una lectura incorrecta de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de la Biblia, es la fundamentalista, o también podríamos decir cuando uno lee la palabra de Dios literalmente, la letra por la letra. Es una palabra viva. El Espíritu que Dios nos regaló hace que esa palabra esté viva y que de alguna manera entre en nosotros viva, nos interpele, nos cuestione. Entonces, a ver, por ejemplo, podríamos decir, vamos a ver algo de ejemplo. A nadie en el mundo digas padre o doctor. La mayoría de ustedes me dice Padre Luis, están todos pecando. Un doctor, decir, a ver, va por otro lado. Hoy aparece esto, lo veíamos en la primera lectura, el tema de esta enfermedad, de la lepra. Pero no solamente la enfermedad en sí, sino que, y esto es el error, yo lo comparto, es decir, pensar detrás de esa enfermedad un castigo divino, un castigo por el pecado. Era la enfermedad más terrible puesta. Job dice en un momento, es primogénita de la muerte. Fíjense, hasta el punto dice, Job en un momento dice que era primogénita de la muerte. La enfermedad en sí, una condena social, una condena espiritual, religiosa. A ver, si uno lee, es decir, cuando lo leía pensaba, y lo pongo ahora, en esta situación dice, si alguien se había contagiado, tenía que ser alejado de la ciudad para no seguir contagiando. Bueno, es decir, podríamos decir, a ver, hasta en un punto, bueno, vuelvo a repetir, me refiero en el contexto de la época, es decir, podríamos decir, estaba bien, decir, bueno, era una manera de proteger al resto, esas cosas, pero después de ahí, a cargar a esa enfermedad, a una condena social, espiritual, religiosa. Y cuando veía esto, lo pensaba, decir, el Evangelio, Jesús se conmovió frente a ese leproso que desde el vamos va con una confianza terrible, porque le podría haber dicho, Señor, ¿podés curarme? Señor, quiero que me cures. Fue y le dijo, si quieres, puede purificarme. Si quieres, puedes purificarme. La confianza de este hombre. Jesús se conmovió. Lo tocó. Aparece esto. Lo tocó. Con su impensable. Después quiero hacer una aclaración. Lo tocó. Solamente ese momento se lo tocó. Y Jesús le dijo, lo quiero. Queda purificado. Un Jesús que nuevamente muestra esa misericordia, un Jesús que se conmueve hasta las entrañas, un Jesús que no condena. Cuando, vuelvo a repetir, leía las lecturas, si alguien, lo voy a llevar otro tiempo, si alguien en este momento presenta fiebre, tos, falta de olfato, gusto, debe ser aislado. ¿Está bien eso? Les pregunto, Alan, ¿está bien eso? Sí, está muy bien. Nos toca atravesar, vivir este momento difícil, esta pandemia. Hemos aprendido a cuidarnos. Nos movemos, y es lo correcto con ciertos protocolos. Está bien, perfecto. Si alguien que se aísle, perfecto para evitar. Pero muchas veces está esto y sobre esto una condena, sobre señalarlo. Es decir, yo pensaba, cuando esto empezó, ¿se acuerdan? Lo escuchamos en la televisión, en la radio, y es verdad lo que voy a decir, porque en realidad esto es una realidad. Salimos entre todos.
Y se veían mensajes fuertes, televisivos, pidiéndonos esto de acompañarnos, en esta salimos juntos, salimos entre todos. Esto nos afectó a todos, no afecta a una clase social, a una raza, sino a todos. Y poníamos eso, y poníamos la fuerza, salimos juntos, salimos juntos. Pasaron 3 meses, se contagió, me acuerdo clarito, me tocó vivirlo, alguien en Junín, un verdulero, fueron y le prendieron fuego a la camioneta. Se fueron metiendo otros sentimientos. Fueron y le prendieron fuego a la camioneta. Vi hasta, me acordaba de esto, marcar con color, parece loco, casas de personas que posiblemente estaban contagiadas. Avanzó esto, me tocó compartirlo. Alguien que había levantado una bandera contra esta persona que se había contagiado, que había traído el desastre, en ese momento, por repetir, estaba Junín, se contagia a él, la señora, la hija, el nieto. Me tocó enfrentar esa realidad. Y en carne propia experimentó esto de, que muchos dicen, de la soledad, en la cual se atraviesa esta enfermedad, del esfuerzo de muchos médicos, enfermeros, enfermédicas, a los cuales también en un momento se los bombardeó. Y me acuerdo, marzo, de esta salimos juntos, con lucecitas y mariposas de colores, y después otros sentimientos, otras cargas. Se le fue poniendo a esta realidad difícil, a esta enfermedad, otras condenas, como el leproso. Hoy dije, voy a hacer una aclaración, un Jesús que se conmueve y lo toca. Hoy no los mando a decir hoy abrazar a alguien que tiene COVID. Nos pide que no el contacto. Pero sí tener esa mirada de Jesús. Un Jesús que se conmueve hasta las entrañas. La conmoción, si uno la busca en su origen, es algo que sale que como que de las entrañas, que no condena, que no le pone cargas pesadas o más cargas de aquellas que esa persona tiene. Piénsenlo, lo dejo así. Vuélvanse en sus casas, quieren volver a leerlo, del libro del Levítico, el pasaje de la época de la lepra, ahí, lo que había ordenado Moisés, y toda la condena social, religiosa que había hacia esas personas. Pensémoslo hoy en nuestra época. Y esto de mirada misericordiosa, de ayudémonos. Sigue estando, por supuesto, no vamos a hacer que todo está negro, pero se fueron, piénsenlo, no se fueron mintiendo otras cositas. Nos pasa, a veces digo, hay cosas lógicas. Veo a alguien y antes de decir fue esta situación, es alguien que quiero, alguien que aprecio, un hermano, también puede ser alguien que me cuesta querer, pero hoy, a veces por ahí, si veo a alguien, lo primero que puede, alguien que me puede contagiar. Y romper, para nosotros los cristianos, romper esta mirada del otro como mi hermano, es jodido. Es jodido. Porque la fe no se puede vivir aislada, no se puede vivir una fe individual, va a la muerte, queda vacía. La fe se vive en comunidad con nuestros hermanos, se comparte. Puede haber encuentros, por supuesto, y lo tenemos, personales con Dios. Pero la fe se vive comunitariamente.
Hoy aprendimos a vivir esa fe comunitaria de otra manera. Hoy hay hermanos nuestros que nos están siguiendo a través del Facebook. Hemos tratado de buscar otros caminos. Ojo con esto. Ojo con esto. Con la mirada hacia el otro. Jesús se conmovió. Lo tocó. Lo tocó. Está puesto muy adrede. Muy adrede. Más allá de que era Dios y el milagro que iba a realizar, está puesto muy adrede por el evangelista. Lo tocó. Marcando la diferencia de aquellos que de lejos le miraban y lo gritaban, le gritaban y lo obligaban a esa persona a gritar. Dice una condena social. Lo obligaban a gritar para que supiera que tenía lepra a causa de su pecado, que había contraído a la primogénita de la muerte, como dice Job. Ojalá que no nos pase algo así como sociedad, como comunidad. Podemos pensar también, con eso termino, muy larguero, después se ríe, en otras condenas o en otro tipo de condena que también hacemos. No solamente, hoy me quería referir un poco a esto que nos toca vivir, que es una realidad conocida por todos, pero también a veces hay otro tipo de condenas sociales y espirituales que hacemos. Una vez me dijo un cura, si alguien se cae en el barro y vos querés ayudarlo, podés tratar de ver cómo sacarlo sin ensuciarte vos, podés tirarle una cuerda y sacarlo de esa manera. Pero a veces no te va a quedar otra que meterte ahí vos en el barro y también mancharte vos. No te va a quedar otra, te va a salpicar. Acá hay mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, en distintas actividades y circunstancias, que para no dejar al otro solo en medio de esta enfermedad, de esta pandemia, se metieron en el barro para sacar al hermano y también se mancharon. Fueron valientes. Pensaron más allá de lo suyo. Pudieron ver más allá del metro cuadrado que ocupamos en este mundo. Se arriesgaron, se conmovieron. Que nosotros podamos hacer lo mismo. Vuelvo a decir, y voy a marcar esto. Lo tenemos que hacer respetando y guardando todas las medidas que se nos piden, que son necesarias para cuidarme y cuidarnos y cuidarme. Respetémoslas. Pero no caigamos, por favor, en el individualismo, en el aislamiento, en la condena espiritual, social, de esta enfermedad, que a todos nos toca enfrentar. Creo en Dios.